Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. Albert Rivera ha aceptado hoy negociar con el Partido Popular los presupuestos generales del Estado y el techo de gasto. Los presupuestos tienen que aprobarse este mismo mes o tenerse listos este mismo mes para aprobarse el próximo y tenerlos listos para octubre. Y no tanto porque sean necesarios para poder gobernar el año que viene, que bien se podrían prorrogar los actuales, sino por otros detalles que ya os comenté en contracrónicas anteriores y sobre todo porque los ha pedido Bruselas. De ahí que le urja tanto los presupuestos a Mariano Rajoy. Respecto a la investidura, Albert Rivera dice que se sigue absteniendo, es decir, que no cambia su posición. Ahora bien, podría ser que sí, eso es lo que yo temo y teme todo el que ha visto su rueda de prensa. Es decir, cabe una posibilidad bastante alta de que cambie de opinión de aquí a la investidura. El tono de Rivera ha cambiado, es mucho más conciliador, probablemente, no lo sé, quizás solo quería que se lo tomasen en serio. Y Rajoy parece que lo está empezando a hacer, se ha bajado del pedestal. Nos guste o no, y esto es una realidad como un templo, la gente de Ciudadanos han sido hasta ahora los únicos flexibles en el panorama de pactos y de negociaciones. Los únicos, porque tanto PSOE como PP, como el propio Podemos, cuando estaba en posición de pactar, se plantaron y dijeron que de ahí no se movían. Esto de la flexibilidad, como os podéis imaginar, no tiene que ser ni necesariamente bueno ni necesariamente malo. Pues depende de la situación. Si estás en riesgo de vida o muerte, ser flexible es una ventaja. Si te apunta alguien con una pistola, estás dispuesto a negociar, salvarás la vida. O estás dispuesto a ser flexible. Te dice, bueno, o me das todo lo que tienes y te desnudas, pues te salva la vida y no te disparo. Bien, bueno, en ese caso ha sido flexible. Ahora si te dice, si me das todo lo que tienes y te desnudas y te quedas en pelotas, o te disparo. No, yo, mira, bajo ningún concepto, no te doy ni un céntimo. No, pues te van a disparar. Es decir, para que veáis que esto de la flexibilidad depende. En la situación actual de la política española, insisto, mirándolo desde dentro de la política, pues es algo bueno que Albert Rivera sea flexible. Unos dirán que es flexible porque no tiene principios, y probablemente sea cierto, pues que tampoco tiene muchos principios Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy. Ni siquiera Pablo Iglesias. Al final, la política hace extraños compañeros de cama y la política hace que lo que digas hoy, mañana ya no valga y viceversa. Que lo que hoy no vale, mañana empiece a valer. Así que simplemente lo que estamos viendo en Albert Rivera es el posibilismo propio de todos los políticos. Lo que me sorprende es que Mariano Rajoy haya tardado tanto tiempo en bajarse de su propio ego. Que haya tenido que esperar 7 meses o por lo menos, pues no sé cuántos días hace ya las elecciones, 38 días puede ser. Si he hecho mal, lo he contado antes. Sí, creo que 36 o 38 días, una barbaridad. Que haya tardado 38 días en bajarse del ego, que ya era hora. Porque la manera en la que ha recibido hoy a este hombre, a Rivera, le ha dedicado bastante tiempo, ha sido muy diferente a cómo le recibió en anteriores ocasiones. En concreto, a cómo lo recibió a principios de año, que Rivera tenía incluso más escaños todavía, ¿no? Pero antes de que nos llevemos a engaño, porque hoy parece ser que estaban todos los periódicos de nuevo vendiendo la piel del oso antes de cazarlo y tirando cohetes, si Sánchez sigue en el no, estas sonrisas de hoy por la mañana no sirven para nada, ¿eh? No hay nada, absolutamente nada que hacer. Todo dependía ayer de Pedro Sánchez y sigue dependiendo hoy de Pedro Sánchez. Porque aunque Rajoy sume 169 escaños, que los suma con los de Rivera, en el caso de que Rivera cambie de opinión, que ya he dicho antes que es probable, bastante probable que lo haga, sobre todo si llevan un buen acuerdo, no va a poder contra los 181 que se le van a poner enfrente. Le tirarían en la primera y en la segunda. Ya sabéis que la primera es por mayoría absoluta, esa seguro que no la pasa, ni de coña, pero la segunda sí podría. Pero siempre y cuando no tenga enfrente más no es que lo sí es. En este caso, si Rivera se apunta, vamos a poner Rivera y Oramas, la de Coalición Canaria, tendría 170. Bien, pues delante, enfrente, habría 180 votando en contra. Ya está. Investidura tirada. Y entonces elecciones. Mariano Rajoy saldría con el rabo entre las piernas, hiper fastidiado. No hubiera servido de nada los buenos oficios de Rivera y su disposición a negociar, y volveríamos al escenario que os trazaba ayer. Simple. Vamos a nuevas elecciones, no sé cuándo sería, noviembre, por ahí,
Y Mariano Rajoy pues tendría que hacérselo mirar. Y saldría muy fastidiado y saldría muy tocado. Ojo, Pedro Sánchez también saldría tocado de esta, aunque quizás sea su única opción y por eso se está agarrando a ella. Queda, por lo tanto, para que esto no suceda, es decir, para que no vayamos a elecciones, confiar en que el no de Pedro Sánchez no sea un no absoluto. Es decir, mis 85 diputados, y de eso me voy a encargar personalmente, van a votar en tu contra, que es lo que le está diciendo. Podría tratarse de un no parcial. Es decir, que no los 85 socialistas voten en contra de Rajoy. ¿Eso significaría que alguno vote que sí? No, tampoco. Aunque se abstengan pocos, 12. Bueno, si consigue el voto de Coalición Canaria, el voto afirmativo de Coalición Canaria, 11. Con que 11 se abstengan bastaría. Podría también suceder que de pronto a esos 11 diputados les entren justo ese mismo día, cuando llamen a votar, les entren unas ganas incontenibles de ir al servicio, a los 11. De pronto se levanten corriendo en camino del cuarto de baño. O que ese día, no lo sé, en la bancada socialista se declare el día del moco y se queden abrigaditos en la cama con el termómetro en la boca. También es una posibilidad. Estas cosas se han hecho siempre en Italia, donde había pues hasta hace bien poco, hasta que cambiaron el sistema. Y eso es muy reciente. Desde el final de la guerra hasta ahora, pues había problemas serios para formar gobierno porque, los famosos pentapartitos y estas cosas, la inestabilidad. Si miramos la cantidad de primeros ministros que ha habido en Italia, es más difícil aprenderse la lista de primeros ministros de Italia de la posguerra que la de los reyes godos españoles, que fueron como 200, Ha habido muchísimos más, con una cantidad de cambios increíble. Es como la lista de primeros ministros de la República Española, que hubo un montón de ellos en muy poco tiempo, en solo 5 años. Pues bien, eso se debe a la inestabilidad. Pasan estas cosas, que probablemente no nos gusten, pero son las que son. Es decir, es la única manera que yo veo. O que Pedro Sánchez se baje el guindo y decida matarse ahora en lugar de matarse en las próximas elecciones y se abstenga o haga una abstención parcial involuntaria. Podemos hasta ponerle siglas, eso. Cosas, repito, bastante peores se han visto en política, muchísimo peores. No sería además la primera vez que PSOE y PP votan algo juntos. Acordaos cuando decidieron cambiar la Constitución, hacer esa pequeña reforma para lo del déficit hará ya 5 años, hombre, 5 o 6 años, fue en 2010. No pasó nada, bueno, sí, los de Izquierda Unida pusieron el grito en el cielo, pero la cosa no pasó de ahí. La reunión de Rivera y Rajoy ha durado 75 minutos. Este es un dato importante, que es mucho más que las anteriores. Y mucho más de lo que Mariano Rajoy suele conceder a sus interlocutores. Llega allí, les debe soltar un rollo y se levanta y se va. Algunas incluso es cuestión de muy poquitos minutos. La que tuvo con Pedro Sánchez a principios de año, que no le quiso ni dar la mano, que se la quiso dar, pero ya sabéis, la torpeza habitual en Mariano Rajoy, pues como que se la medio negó. Fue tensísimo. Con un tipo tan soberbio es normal que cualquier tipo de conversación sea muy tensa. Especialmente un soberbio que está pagado de sí mismo y llevado a su máxima exposición de soberbia, como es el caso de Mariano Rajoy actual, que no es el mismo que el de hace 10 años. Si hubieran sido Suárez y Carrillo, pues probablemente se habrían fumado medio cartón de fortuna. Pero estos no fuman. Bueno, Rajoy fuma puros, pero Albert Rivera no me consta que fume. Es decir, que tiempo han tenido con o sin tabaco, tiempo han tenido y tiempo de tratar muchas cosas y sobre todo, y lo más importante, de trazar más que un plan, porque 75 minutos es hora y pico. Es decir, de esto mismo que os estoy haciendo yo, hablarlo entre ellos. ¿Y qué posibilidades tenemos? Tú conoces mejor a Pedro que yo, que apenas nos hablamos, que no me coge el teléfono, ni yo tampoco se lo cojo a él. Entonces, esos 75 minutos, a no ser que hayan estado, no lo sé, hablando de fútbol, que también es probable, o mirándose en la cara sin decir nada, han tenido que dar de sí. Además, es un encuentro en la cumbre. Ahí sí que no es por personas interpuestas ni nada. Por lo que habría que plantearse ya algunas preguntas. La primera de todas es qué baza tiene esta pareja, la formada ya por esta pareja de baile, la formada por
Rajoy y Pedro Sánchez para hacer entrar en razón, perdón, por Rajoy y Albert Rivera para hacer entrar en razón a Pedro Sánchez. Yo veo básicamente 3 bazas, y no muchas más, reduciéndolas y compilándolas todas. Yo veo 3. La primera es amenazándole con elecciones. Pero oye, Pedro, mira, esto sí o sí. Aquí ahora ya, hasta aquí hemos llegado, una palabra. O entras en razón o nos vamos a elecciones. Tú verás. Y esto a ver cómo se lo vendemos a la gente. Piensa que vas a salir magullado de ellas o es muy probable que salgas magullado. No te estamos pidiendo tanto, simplemente que te abstengas o que haya una abstención parcial. Ya sabes, que fulano, mengano y zurutano se vayan al cuarto de baño. Vale, tendrás que excusarles o callarte o desaparecer del mapa durante 2 o 3 días. Pero los principales medios están en el sistema. Que no nos engañemos. Cuando decimos, no, la Sexta y tal. A fin de cuentas, aquí la que manda es Soraya. Y si Soraya manda a callar, manda a callar. Los grandes medios de comunicación en España se hace casi cualquier cosa menos tocar demasiado a los gitanales a quien manda. Esto es así. Bueno, digo en España como digo en los principales países. Al final, los medios de comunicación son lo que son. Tienen empresarios a los que se les puede presionar y más en lugares como este, donde tú tienes un medio de comunicación porque dispones de una licencia que puede ser que no te la den o que no te la prorroguen. Los grandes medios de comunicación son muy caros y necesitan grandes campañas de publicidad. En fin, no digo nada que no sepáis. Al final, por suerte, tenemos Internet, tenemos los pequeños medios, tenemos los periódicos independientes y cosas así que nos permiten donde se pueden decir las cosas que en otros sitios no se podrían decir. Ya está. Pero los grandes difusores de opinión tienen sus límites. Ojo, en España hay libertad de expresión, yo ahí sí que no digo nada, tú aquí puedes decir lo que te dé la gana, a la vista está. Estaría mal que yo lo dijese porque estoy hablando con total libertad, sin miedo a que dentro de media hora aparezca alguien en la puerta de mi casa y me detenga. Eso no es verdad. Así que, ahora, los medios saben tapar una cosa o potenciarla. Bien, así le pueden tranquilizar a Pedro Sánchez, que por cierto el País le pegó un editorialazo ayer de categoría mundial. Esa sería la primera posibilidad, que le amenacen con las elecciones. Aunque claro, bien pensado, como os lo comentaba yo ayer, Pedro Sánchez busca las elecciones. Es la manera de alargar la agonía, de morir matando. Dice, bueno, o muero ahora o muero dentro de 4 meses y además muero llevándome a este tío por delante. La cosa está clara. Ya tenéis el podcast de ayer para escuchar el argumento completo. La segunda baza que tendrían sería un acuerdo de Estado, de estas trampas que son perfectas. Los políticos las hacen mucho. Se hacen a todos los niveles, además. Ayuntamientos, etc. Y es buscar un tema del que no puedes decir que no. En este caso, y ya lo han señalado muchos, o lo han señalado ellos mismos esta mañana, hacer un acuerdo por la unidad de España, contra el independentismo. El clásico... sí, eso es una trampa. O sea, aquí tienes que pasar por aquí. Es como lo del acuerdo antiyihadista, pero hay alguien que está en contra, está a favor del yihadismo. En el caso del independentismo, obviamente no se lo van a ofrecer a las CUP, como es lógico. Va a ser para los partidos nacionales. Sánchez no se puede negar a firmarlo. Tendría un problema si se negase a firmarlo. Y quizá Iglesias tampoco, Para Iglesias, de hecho, sería el arquetipo de trampa saducea. Haga lo que haga, la caga. Si dice que sí firma el acuerdo, tiene problemas dentro de sus propias confluencias y de su propio partido y con su propia gente, incluso con muchos de sus propios votantes. ¿Que dice que no la firma? Bueno, pues entonces tiene problemas en Madrid, tiene problemas en la prensa que no es nacionalista. Si ya sabíamos que eso, como lo hagan realmente, la primera víctima va a ser Podemos y Pablo Iglesias de este acuerdo por la unidad de España o como quieran llamarlo. Esa sería la segunda. Una vez le has hecho pasar por un aro, puede ser que le hagas pasar por un segundo. Sobre todo cierras un primer acuerdo y puedes testar a la opinión pública. Todo esto de cualquier manera se tiene que hacer rápido, el tiempo no sobra. Estamos ya en agosto, metidos en agosto. Y la tercera sería presión directa. Es decir, que Ciudadanos, que tiene una relación mejor con el PSOE, o mejor dicho, por poner nombres y apellidos, que Albert Rivera tiene una relación con Pedro Sánchez infinitamente mejor que la que tiene Mariano Rajoy. Pues bien, que presión directa, ejerciendo
Albert Rivera de mediador y de relaciones públicas. Lo que no le puede decir el otro es lo que va a decir él. Que tienes que hacerlo, sé que es un sacrificio, sé que tu voluntad es ir a elecciones, sé que es la única manera que tienes de salvarte, pero piensa que esto se te agradecería. Sí, sabemos que estás pensando en tu culo, pero no te preocupes, que de tu culo vamos a cuidar. Otra pregunta que yo me he hecho, y así os la expongo, es si esto desbloquearía la situación. Es decir, cualquiera de estas tres bazas, más o menos os lo he anticipado, desbloquearía la situación y una vez desbloqueada la situación se forma gobierno y otra cosa mariposa. Y yo me dedico a hacer contracrónicas de otras cosas que lo estoy deseando. Pues no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. No tenemos ni puñetera idea. Si deciden utilizar estas tres cosas, la amenaza de elecciones, el acuerdo ese por la unidad de España y la presión directa, puede ser que funcione, puede ser que no. Decir una cosa u otra no lo sabemos porque no depende solo de Albert Rivera ni de Rajoy. Son tres. Cada uno con unas motivaciones diferentes. En este caso, hacer previsiones, como os he dicho muchas veces, es un suicidio. Son ganas de hacerte el harakiri tú mismo. Todo al final depende de Sánchez. De que se deje convencer. O de que le ofrezcan otra cosa. Y yo la verdad es que hoy por hoy, según están las cosas, no le veo muy por la labor. Aunque claro, podrían suceder más cosas. Esto ya estamos empezando a hacer especulaciones extremas, pero podría suceder que en Rivera o Ciudadanos le insinuase que podrían retirarle el apoyo en Andalucía. Esto sí que serían palabras mayores, es decir, la principal comunidad autónoma, el sustento político hoy para el Partido Socialista es Andalucía. Y gobierna gracias a Ciudadanos. Le costó un montón a Susana Díaz llegar al gobierno allí. Varias investiduras, fue una puñetera locura. Podéis mirarlo en la hemeroteca. Lo de Sánchez de cualquier manera clama al cielo. Dice que hace falta ya un gobierno y lo ha dicho varias veces, pero se calla que mientras él se abstenga, él no se abstenga, es decir, mientras él siga votando que no, o siga diciendo que va a votar que no, no habrá gobierno. Dice que quiere ser oposición y que está convencido que va a ser oposición y que se prepara ya y está preparado para ser la mejor oposición del mundo. Pero claro, sin gobierno no hay oposición. Una cosa crea a la otra. La oposición nace como oposición al gobierno. Aquí, ya os lo comenté en cierta ocasión, sí que hay relación entre el huevo y la gallina. Ya sabes que viene antes. Primero viene el gobierno y luego la oposición. Yo no conozco ningún país en el que haya oposición sin gobierno. Luego dice que las elecciones ir a nuevas elecciones sería una tragedia. Para el país, y esto no lo van a entender los españoles, y bla, bla, y se llena la boca. Pero sabe que si siguen sus 13, iremos de cabeza a elecciones. Es decir, vive inserto en un montón de contradicciones personales. Porque me parece muy bien que hagas pues lo que ha hecho Pablo Iglesias, te retiras. Dices, bueno, y si hay nuevas elecciones, que las haya. Oye, sí, no queda otra, pero yo voy a votar que no, porque esto va contra mis principios, bla, 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 bla. Pero no hablas por ahí. La realidad, y es lo que yo sospecho, y os lo he hecho saber en varias ocasiones, es que a estas alturas del partido, Sánchez solo quiere sobrevivir. A título personal, ¿eh? Quiere que Pedro Sánchez Pérez Castejón, que es como se llama, siga en esto. Y la verdad es que no sabe cómo. Está dando palos de ciego, moviéndose de un lado a otro. Es joven e inexperto, no tan joven, tenía 44 años, pero no tiene tampoco una experiencia bestial. No ha sido ministro, él ha sido un político de segunda. Tiene muy pocos años en el Congreso de los Diputados. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero más entró porque un concejal se había ido. Entró en el Congreso de los Diputados creo que en 2009 porque Pedro Solbes salió. Es decir, su cursus honorum, su carrera, su currículum como político no es para nada brillante. Es decir, que está un poco verde, todo hay que decirlo, tampoco es muy listo, la verdad. Podríamos decir, bueno, quizá ha llegado la hora de que Pedro Sánchez vuelva a su vida de civil. Pero claro, ¿qué vida de civil tiene este hombre? Lleva desde los 26 años viviendo de esto. Tiene 44. Ha estado en el Parlamento Europeo como asesor de no sé qué. Ha estado en el Ayuntamiento de Madrid como concejal, pero ni siquiera salió, tuvo que entrar después. Corrió la lista y pasó él. Ha estado en el Congreso de la misma manera. En el año 2011 le pusieron tan abajo que ni siquiera salió en la lista por Madrid. Tuvo que entrar después. Y luego trabajando siempre en el PSOE.
siempre viviendo de esto, más allá de unas clases como profesor asociado que ha dado en una universidad que es en concreto la Camilo José Cela. A ver, que tampoco es la Complu. Más allá de esto, para Pedro Sánchez está el vacío. Y él lo sabe. Y no es que se vaya a ir al paro, que no se va a ir. Y mucho menos si le ofrecen algo que está bien. Es decir, su vida no va a volver a ser la misma. Poco que sea medianamente listo, podrá reubicarse. Pero para los políticos, sobre todo cuando han llegado a cierto nivel, la vida fuera de la política carece de todo sentido. Esto es lo que he podido yo ver a lo largo de mi vida y de mi carrera. Los políticos son incapaces de retirarse. Les tiene que retirar literalmente la vida, empujarles fuera. Ellos de motu propio es muy difícil que se vayan. Vamos, porque se me acaba el tiempo. Si no, os podía sacar 3 o 4 ejemplos. Así que vamos a dejarlo todo esto en el aire, a ver qué sucede mañana. Quizá tenemos noticias frescas y podemos decir que el asunto queda resuelto. A mí, si queréis mi opinión, y estáis aquí a fin de cuentas para escuchar mi opinión, yo lo dudo. Aunque, lo mismo, quizá mañana nos depara una sorpresa. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Tengo un montón de preguntas pendientes que he ido apuntando a lo largo de los últimos días, diría casi que semanas, no me acuerdo la última vez que hice esta sección. Bueno, voy a ver algunas, así aunque sea por encima. Esta es de hace nada, de ayer creo, de Bruxana, que me pide hacer un programa sobre saharauis y cuál es mi opinión sobre el tema. Bueno, mi opinión sobre los saharauis es que deberían, creo que es la opinión un poco estándar, ¿no? Que debería convocarse un referéndum allí lo más libre posible y que los saharauis votasen si quieren permanecer en Marruecos, como es el hecho, o quieren formar una república independiente. Caso de la República Saharaui, pues todos sabemos la de años que llevan detrás de ella y no siempre las buenas ideas que han tenido para imponerla, pero bueno, llegados a este punto, lo que no sé es si saldría. Es decir, a fin de cuentas, los marroquíes llevan en el Sáhara Occidental pues 40 años, exactamente además 40 años, y el ayuno, bueno, sí, esa región o ese país ya no es el mismo que cuando los españoles se retiraron de allí. Le contesta Paupérrimo que efectivamente que esto más que material para la contracrónica es material para la contrahistoria, de hacer una contrahistoria especial sobre el Sáhara español que tuviese el final, tuviese un epílogo sobre el tema de los saharauis. No es mala idea. De hecho, tengo por ahí escrito un artículo que se llama Eras una vez el Sáhara español. Lo escribí hace un montón de años. Lo podréis encontrar en mi página web o por ahí. Desde luego está incluido en alguno de los libros que he escrito. Creo que no sé si en el de 30 siglos no es nada. Sí, en el de 30 siglos no es nada está incluido el capítulo sobre el Sáhara español. Ahí hablo básicamente de la historia de los 100 años del Sáhara español y lo remato ahí, si mal no recuerdo. Pero bueno, que no es mala idea hacer una contrahistoria en el futuro sobre este tema. Daniel Ortiz Guerrero me afea la conducta por decir, y además lo digo bastante a menudo y lo siento, los catalanes cuando quiero hablar de los nacionalistas catalanes. Y es verdad, lo reconozco. Es un error, pero es un error que cometemos todos, o casi todos, ya sabéis. O por lo menos desde Madrid. Ya sé que desde Cataluña esto se ve distinto porque catalanes sois todos, obviamente, los que sois nacionalistas, los que no lo sois, los que os da igual, los que directamente... Bueno, catalán es el que vive allí, punto. O el que decide serlo, no hay más. Pero... cuando se habla en términos políticos, si os fijáis, Convergencia y Unión siempre fue la minoría catalana. Aunque luego hay catalanes en otros partidos, pero se habla de la minoría catalana. Lo mismo con el PNV, la minoría vasca. Y luego resulta que tienes vascos en otros partidos, pasa lo mismo con los gallegos. En cambio, nadie habla de la minoría madrileña o de la minoría aragonesa o de la minoría valenciana. Simplemente pues porque no hay partidos nacionalistas. Normalmente tiende a confundirse, es un error, pero claro, la lengua hablada, la lengua coloquial tiene estos problemas. Tampoco ni te lo planteas. Realmente la lengua es algo muy automático y dices lo que oyes y lo vienes a repetir. Ya no sé que sea una cosa que te choque mucho, pues no te planteas si lo que has dicho está bien o está mal. Y por último, Pizarro. Ya sabéis que yo por este oyente tengo auténtica debilidad. Pizarro me deja un comentario esta misma mañana, fantástico, sobre el podcast que hice ayer. Sobre el tema este de entre la corona y la pared, lo titulé. Me dice literalmente que cuando la primera autoridad del Estado te encarga algo,
el planteamiento de ir viendo y si acaso lo dejo es una impertinencia. Total y absolutamente de acuerdo, Pizarro. Es una impertinencia completa. Y ahora viene su reflexión. Si encierras a 3 bioquímicos en un reactor nuclear estropeado para que lo arreglen en 48 horas y no lo consiguen, no te enfadas. Lógico, claro. Si le dices a 4 líderes políticos españoles que acuerden un gobierno y no lo consiguen, tampoco, y por las mismas razones. No saben ni por dónde empezar. Pues es que es tal cual, Pizarro. Así te lo digo. Al final estamos confiando quizá demasiado en las personas que no son las adecuadas. Pero esto nos abre otra cuestión. Entonces, si no son ellos, ¿quiénes son los adecuados? Porque ellos son los, son los ingenieros nucleares para esto. No son bioquímicos, aunque realmente luego se comporten como bioquímicos. En el fondo, y esto lo he comentado en más de una ocasión aquí en la Contracrónica, los políticos españoles no estaban preparados. La política española no estaba preparada para una situación como esta. De ahí el atasco. Simple. Si esto se perpetúa, si el tetrapartidismo se perpetúa y lo tenemos con nosotros 20 años, ya veréis cómo se desarrollan defensas propias para que se formen gobiernos, pactos, etc. Pero como es la primera vez que sucede en 40 años, el resultado es que nadie sabe realmente. No están dispuestos a ceder nada. El único, el más político en este aspecto está siendo Rivera. Está dispuesto, bueno, con unos, con otros. Dijo ya desde el principio que obviamente con Podemos no iba a llegar a ningún acuerdo, como era previsible, por una cuestión de principios y ya está. Pero en el resto, Ciudadanos y el propio Podemos, que dijo que vale, que él no iba a estar ni con el PP ni con tal, pero que estaba dispuesto, dentro de su ámbito, a llegar a acuerdos y a ceder. Y de hecho, si Podemos hubiera tenido opciones, que no ha tenido esta vez, ya veréis, o hubiéramos visto cómo aprendió de los errores cometidos a principios de año y hubiera puesto remedio. Y esta segunda oportunidad hubiera sido bastante más hábil. No hubiera ido con las chulerías y las arrogancias del mes de enero y del mes de febrero. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termino la Contracrónica de hoy y os invito a mañana pasaros por aquí, ya sabéis, lo mismo, quién sabe, se ha desbloqueado la situación, no lo creo, pero bueno. Os invito a pasaros por aquí y escuchar vuestro programa, La Contracrónica. Hasta mañana, amigos.